Buenas noches, amigos televidentes. Hoy jueves, con su jueves económico, con la juventud que me acompaña, Luis Manuel Piantini y don Ezequiel Molina y Lizardo. Vamos a analizar toda la economía, todo lo que, las propuestas que han salido esta semana de un amigo y hermano de este programa. Y en este programa fue que lo lanzamos por primera vez. Y muchos temas más económicos para todos ustedes. Bienvenido a su programa en 3 puntos económicos. Buenas noches. Muy buenas noches, amigos televidentes, muy buenas noches, pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga a este pueblo bueno Y noble. y noble. Hay algunos bandidos que andan por ahí que no son tan nobles ni buenos, pero bueno, en todas partes hay. Luis Manuel, tú trajiste este periódico porque No, se movió por la eh, economía que se mueve ahí. Iba a hablar... En esa venta de 75,000 cédulas. No, iba a hablar de... Bueno, iba a hablar de la política porque era el último día Sí, hoy. pero es por 75,000 75,000 cédulas que son diplocados, son vendidas, sí. pero las sacan de nuevo y están vendidas. Sí. Y cuestan 3,000 cada uno, o sea que se movieron unos chelitos, bueno, 75 millones de pesos. Lo que yo quiero que se mueva lo de abajo, que es lo de la barrigola. Eso sí quiero yo que se mueva para el Banco Central. Ya. Sí. Sonaste mucho, ¿eh? Bueno, sonamos aquí porque eso se tiró aquí en el programa del jueves aquí. pasado, ¿no? ¿Verdad? Nosotros hablamos de acciones y cuando hablamos de acciones, fueron las acciones que el Banco Central cedió al gobierno. Ahora, ¿qué incluía esas acciones? La propiedad de la mina. O sea, que era la mina lo que el Banco Central estaba cediendo. Por eso yo digo que cuando el gobierno le devuelva las acciones al banco, le tiene que devolver la mina. Es la mina que le está devolviendo. Lo que la dio en concesión, primero a Placerdón y después a Barry. Entonces yo digo, bueno, pero el impuesto sobre la renta es del gobierno. Ahora, todo lo que el gobierno recibe adicionalmente por la concesión que dio, eso le corresponde al Banco Central. Es una compensación por las acciones gratis que le entregó al gobierno, porque esa mina cuesta muchísimo cuarto y se lo entregaron así, sin el gobierno dar un centavo. Pero ¿cuál es el impuesto sobre la renta que tú hablas? ¿Cuál es el impuesto sobre la renta que genera lo que genera la Barrigol? El contrato no da eso. ¿Eh? El contrato no da eso. El Barrigol contrato no paga da el impuesto sobre la renta. Eso está exonerado. El impuesto sobre la renta es la quinta categoría, que es de salario. Pero de beneficio no hay hasta que no se recupere la inversión. Ah, bueno, claro. No hay impuesto sobre la renta. Lo que hay es un porcentaje de la extracción, o sea, de la venta declarada. Un porcentaje por la por la ley y la mina. Correcto, ¿verdad? correcto. O sea, son varios elementos que hay. Lo que pasa es que yo no soy un experto en mina, pero sé que hay varios expertos ahí. Sí. Varios elementos ahí que son parte, que son propiedad del gobierno. Exacto. Porque concedió eso, ¿no? ¿Verdad? Ahora, toda empresa paga impuestos sobre la renta. Esa idea tuya fue buenísima, sí, pero esta no era en el contrato. Esa no era en el contrato. Esa idea tuya fue buenísima. A partir de que nosotros hablamos también, después que tú hiciste la exposición, de la reserva en oro que el Banco Central debería comenzar a tener. Y que qué bueno tu idea, porque así recibimos algún poco de oro, del porcentaje que le corresponde. Sí, al Banco Central. Eso siempre tuvo cuando la Rosario tuvo en manos el Banco Central, Sí. de que una parte de las exportaciones o de la producción se Iba dejara oro. para el Banco Central como reserva en oro. Y eso nunca sucedió, tú sabes. Sí. Porque, bueno, entonces hay economistas, colegas, ¿no?, que han opinado sobre el tema, que hablan, algunos de ellos, no voy a mencionar porque... Algunos de ellos hablan sobre la reforma fiscal y dicen, bueno, pero hay que resolver muchos hoyos, hay que resolver la CDE, Muchísimo. hay que resolver esto, hay que resolver lo otro, no solamente lo del Banco Central. Vamos a que sea la reforma fiscal. Mire, yo estoy oyendo de una reforma fiscal integral desde que esta señora... Germania Montaz. No. Doña Elena Villella de Paliza estaba en el consejo, en el CONEP, y ella estaba, yo recuerdo, pero eso hace como 20 años de eso. O sea que estamos hablando de la reforma de hace 20 años y no ha pasado nada. Es igual que el código.
ese código que hay penal en el Congreso, que tiene, ¿cuánto? 25 años discutiéndose, sí, y todavía no ha pasado, ¿no? Entonces estos muchachos creen, no, y tú tienes también la ley de agua. Que llega el código y es un código que nadie sabe cuándo va a llegar. Yo lo que estoy planteando es una solución inmediata, ¿hola? Entonces algunos dicen, no, porque que eso no se puede dar así, que sea rápido esa conversión y la eliminación de esa deuda. No, esa deuda no se va a eliminar. Se va a amortiguar. Esa deuda se va a ir amortiguando mientras dure la vida de la mina. O sea, la mina es que va a ir dando los recursos para que esos certificados sean pagados, el déficit cuasi fiscal, y que la deuda vaya bajando también al mismo tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, o sea que yo no he hablado de certificado de corto, de que esa deuda se resuelva de una forma. Algunos señalan, no, que el Banco Central, que eso es el Banco Central coloca certificados financieros y eso es para anclar la tasa de cambio y que eso es parte de su política de reducción de tasa de inflación y que eso es parte del déficit. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque los certificados financieros son un instrumento de corto plazo del banco. Ahora con el lío del déficit cuasi fiscal que produjo el problema bancario del año 2003, es que tú tienes certificados a más largo plazo, mayores a un año. Pero el Banco Central siempre lo que se ha manejado en su política monetaria es con certificados de corto plazo. ¿Cómo se pagan esos certificados de corto plazo? De ese dinero que tú le das a la gente. O el Banco Central le da préstamo a los bancos, adelanto, redescuento, línea de crédito, una serie de cosas por las que cobra intereses, y esos son ingresos al Banco Central. Los depósitos que tiene el Banco Central en el exterior, en dólares, esos ganan intereses, y eso le pagan esos intereses al Banco Central, esos son ingresos al Banco Central. O sea que no es verdad que el Banco Central tiene déficit, eso no es verdad. Eso no es verdad. El Banco Central paga el producto de esos intereses que pagan los certificados de corto plazo, que lo utiliza como política monetaria con esos ingresos adicionales que recibe. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de certificados financieros de más de 1.000 millones. Entonces, más de 1.000 millones. Entonces tú dices, bueno, pero es que eso fue producto del rescate que hizo el Banco Central. Hay otros que dicen, no, que el Banco Central es autónomo y tiene que fajarse con esa deuda, porque esa deuda de él. No. El Banco Central asumió eso con la autorización del presidente de la República de ese entonces. Si no, el Banco Central no lo hubiera asumido. Pero porque eso es una deuda que asumió el Banco Central por el gobierno. Porque la superintendencia, que era la responsable de supervisar a los bancos, que fue los que se cayeron por falta de supervisión o por un problema de que no había, porque había mucha politización. ¿Tú te acuerdas que el presidente iba hasta desayunar donde los banqueros y hacer reuniones con los banqueros? Ese banco podía ser rescatado. Entonces, los tenían miedo, ¿tú entiendes?, de cumplir con sus funciones muchas veces. Y entonces habían unos elementos que eran unos leones, manejando software y cosas, inventaron una serie de pendejadas y te armaban un banco de noche y ahí era el problema. La cosa es que, bueno, surgió eso. Surgió a los 10 años de haber comenzado. Entonces me dicen, no, que el Banco Central tiene 20 años. Sí, el arroz tiene 20 años y así explotó. Mira. Entonces, Entonces, déjame terminar, Ezequiel, porque te estoy contestando aquí a la exposición que hicieron algunos colegas, ¿no entiendes? Bueno, Miguel, nuestro amigo, el CRES. Miguel Collado. Sí, él, habló y dijo que adicionó algunos recursos adicionales que podían, ¿no? Que no eran solamente la parte esa. Y dio la necesidad de la reforma, porque yo no estoy en contra de la reforma, ni he hablado en contra de la reforma. Yo lo que estoy dando es una solución tangible a un problema que hay que enfrentar. Es verdad que los primeros años, pero ya tenemos 20 años. Tú eres Estado. Debiste haber buscado una solución a eso. ¿Va a crear el mismo problema del arroz?
que a los 20 años te crea una comisión que se reunió 16 veces para decir no podemos hacer nada. Pero desde el principio se lo dije y se lo dijeron en este programa que no podían hacer nada. Porque eso era un acuerdo multilateral. Aprobado por los dos congresos. Que ellos no podían actuar de manera unilateral, como aquí soy yo. No, y además se asumió eso. Es una responsabilidad del Estado que ellos le entregaron el arroz a los americanos. Entonces los americanos lo van a devolver otra vez. No. Bueno, entonces, no te voy a decir que no, te voy a decir que voy a hacer el esfuerzo, pero no lo voy a hacer. Entonces, como te digo, aquí hay cosas o planteamientos que han hecho. Ahí hay un amigo que habla de ser una reforma monetaria, una reforma fiscal y una reforma de la CDE. Bueno, yo he hablado y hemos hablado aquí de la CDE, pero en esta propuesta yo no quería hablar con la CDE porque no quiero ligar una cosa con la otra. Entonces se me difumina la otra, ¿no? O sea, pierde interés si yo la mezclo los dos, tú no sabes de qué tú estás hablando. Por eso hice hincapié solamente en este producto, que es el que yo quiero que se le dé solución. Los otros que se busquen su solución. Ahora, este producto que yo veo que es lo más pesado que hay y al que hay que darle solución para quitarle al Banco Central ese peso y el Banco Central sea efectivo en su manejo de política monetaria, eso es a lo que yo voy. Entonces, han agregado que hay que hacer una reforma monetaria. ¿Pero por qué? Porque hay que trasladar los certificados del Banco Central a bonos del Estado. No, pero eso no es así. Eso no es por ley ni por una decisión así. Porque Ezequiel tiene un certificado del Banco Central. Entonces, se decidió que ese certificado va al gobierno como bono. Y Ezequiel no tiene un certificado ahí que es del Banco Central. Y es un acuerdo entre Ezequiel y el Banco Central, que tú no puedes modificar eso. Ni que con una ley y una decisión administrativa. No, la cosa no es tan fácil. Entonces yo he buscado la cosa más fácil que hay, entregar estos recursos que vienen aquí calienticos directamente al Banco Central. Y los otros que se buscan su reforma, con la reforma fiscal, que se buscan sus otros ingresos. ¿Tú has cuantificado cuánto estamos hablando en términos mensual que recibe o el término anual que recibe el Estado Dominicano? No es, porque hay informaciones ahí que son, inclusive a través de la misma Barri, uno ha querido entrar, pero ahí informaciones que ni aparecen. Pero vamos... No puede ser información pública mientras esté en la Barri, ¿no? Bueno. Vamos a subir y volvemos en breve y continuamos. Lo que información pública es el contrato. Bien, señores, continuando con su programa en 3 puntos económicos. Los aportes de la Barri están estimados en el presupuesto. Están estimados porque lógicamente hacen una proyección. Ahora, el contrato habla de porcentaje. Ya el gobierno cuando lo recibe, ya sí te lo pone como información pública, recibido tanto. Porque es obligatorio para ellos hacerlo, para que sea transparente. Y lo han hecho todos los gobiernos que han recibido dinero. Sí, porque eso depende es obligatorio, depende de la venta, del precio que oscile, ¿no? De todo, exacto. Ahora la idea de Luis Manuel ha calado. Sin embargo, yo creo, me gusta la idea, pero yo creo que para los fines de ser más rápido, más práctico, es más fácil, aunque él habla de un tema legal entre el Banco Central, Hacienda y el depositante. Yo creo que es más fácil pasarle la deuda, la deuda cuasi fiscal, eliminarlo, mandándoselo a Hacienda. Porque es una deuda del Estado, como él mismo lo ha dicho. No, pero es fácil. La está asumiendo el Banco Central. No, pero es más fácil. O sea, yo estoy de acuerdo, Ezequiel. Sí, es que es más fácil. El problema es la parte jurídica, en el sentido de que hay un compromiso asumido con cada uno de los poseedores de un certificado. Pero nadie te va a objetar si me pasa mi cuarto, que no puedes reducir el interés. Tú no puedes decir que nadie. Otra pregunta. Porque fíjate cosa, los certificados del Banco Central están grabados al 10% de los intereses, según la ley. Pero los de Hacienda no. Los de Hacienda no lo están. Si fueran bonos, no hay una ganancia. Exacto. Entonces fíjate cómo
si yo fuera en Hacienda, a mí no me quitaran el 10% de mis intereses. Sí. Pero en el Banco Central me lo están quitando. Sí. Pero hay una pregunta, Luis Manuel. Sí. Hay proyectos que manejó el Banco Central en un momento determinado, como fue el proyecto de Playa Dorada en la década de los 70. Eso era para desarrollar lo que era el polo turístico de Puerto Plata a través del fondo FIDE. Infratur. Y a partir de Yo estuve en eso. A partir de esa realidad, el Banco Central, ¿qué ganó aparte de lo que es el desarrollo de Puerto Plata en términos hoteleros? Él te puede decir más, pero déjame decir, más que buscar ganancia, el Banco Central lo que hizo fue desarrollar un sector que dio beneficio y riqueza al país. Porque tampoco el Banco Central tiene que estar buscando siempre ganancia, pero beneficio, como lo hizo con los certificados cuando tiró el encaje legal. El Banco Central no estaba buscando beneficio. Ganó algún interés, pero no estaba buscando beneficio. Estaba buscando crear una economía no restringida. Está bien, pero también se ha dado el caso de bancos que han quebrado. Como yo me acuerdo. Los bancos centrales nunca quiebran, hermano. No. Bancos que han quebrado, bancos privados que han quebrado, que tenían patrimonios. Según mi ley, el de Argentina quebró. Y por no, hombre, no, eso es mi ley hablando pendejando. pero oye una cosa. Lo que te quiero llevar, o sea, hay bancos, el Banco Universal de la década de los 80 tenía activos, y esos activos al final fueron al Banco Central, o a la superintendencia por la superintendencia de bancos llegaron hasta el Banco Central. Sí, todo eso. Pero mira, para mí, escúchame. Pero estamos entrando en un tema como que estamos saliendo. Muy cosas, sí. Yo, como tú fuiste gobernador del banco, vicegobernador del Banco Central, yo tengo una posición, aunque no tiene que ser la de Luis Manuel. Pero a mí siempre me disgustó que cerraran el Baninter. Yo pensé que había posibilidades de salvar el banco, de asumirlo como Estado y luego soltarlo, o sea, venderlo como hicieron con el Bancomercio y otro banco. Pero no sé la situación. Para mí fue un tema más político que otra cosa. No, eso no fue un tema político. Un tema de mucho dinero. Es mi posición. Un tema de mucho dinero porque estamos hablando de que la pérdida ahí fueron como 600 millones de dólares, que no fue el caso de Bancomercio, porque el caso de Bancomercio, que Héctor ya tenía, lo nombraron en el 94, nosotros comenzamos a enfrentar esa situación al final del 95. Y nos dio tiempo de capturar el banco y manejar el Banco Central por el Banco del Comercio por el Banco Central. Yo como vicegobernador, la Junta Monetaria me nombró en eso y tuve yo casi un año manejando el banco, muchísimas asambleas. Bueno, ya tú sabes, yo hasta banquero privado he sido ahí en ese caso, porque manejábamos el banco como un banco privado y pudimos rescatar y retornar otra vez los depósitos al banco, que ese es el problema, que los depósitos se van y los créditos se dejan de pagar. Entonces más se profundiza el déficit actuarial del banco, ¿no? El Baninter, lo que pasa es que ya los cuartos no existían, porque los cuartos se habían evaporado. Entonces, ¿con qué tú vas a pagar? Se tuvieron que pagar con recursos del Banco Central y de lo que se vendió, dime tú, no dio ni para bajar, qué sé yo. Mira cómo está la deuda. O sea que eso era imposible. Eso era imposible. Porque ese fue el origen. Mantener un banco el origen con ese nivel y además ese de crédito a ese nivel ya no se sentía. Porque lo del Bancomercio fue otra cosa, ¿no? Muy diferente, mal manejo, disparate, ¿no? Gasto superfluo en avioneta y helicóptero y pendeja de esa, ¿no? Pero aquí las cosas fueron mucho mayores, fueron de más envergadura. Además, habían recursos del exterior, tenían fondos en el exterior. Y ahí también, bueno, el experto en que hizo y creó todo ese sistema todavía está por ahí y está escribiendo, porque esta es una sociedad que a los pillos lo dejan y le dan relevancia, tú sabes. Le dan relevancia, o sea que aquí se pillo y no se pillo, parece que es la misma cosa. Sí, pero lo que pasa es que el pillo se va con los cuartos. El que no es el pillo se va con un salario jodido que después no tiene ni pensión. ¿Tú oyes? Pero lo que yo digo es que todos esos activos que tenían los bancos quebrados, porque había también, me acuerdo de varios bancos que quebraron en varios bancos.
esos activos pasaron al Banco Central, la mayoría de ellos. No se pudo recuperar nada con para este déficit Acuérdate fiscal. que hay una superintendencia de banco. No te puedo decir, porque en esa época yo estaba en Washington. La mayoría de esos banquitos quebraron al final de la década de los 80, cuando aquella crisis grande de Balaguer. Estoy hablando del antillano, del panamericano. De los 90. Yo estaba en Washington y eso, bueno, no sé qué habrían con esos activos de esos bancos. Me supongo que se crearían comisiones, no sé. Bueno. Y sobre el tema de la Barrigol, o de la Barrigol, no, de la Rosario Dominicana, la mina que está al frente de la Barrigol, que ahora tuvo un problema, hará un año, el problema del derrumbe, no era del Banco Central tampoco. No, yo creo que eso es una mina aparte, con una concesión aparte, una pequeña que hay ahí. No, pero lo de la Barri sí. Lo de la Barri, porque la Barri, el origen es era Rosario. Rosario, sí. Por eso se entiende. Eso, por eso. Entonces, eso. Por eso, porque esa empresa, acuérdate, esa empresa entró a operar en el país como en el año 74, 75, algo así. Junto con la Falcon Bridge, en esa época. La Rosario. También fue la refinería, la Shell. Hubieron buenas inversiones en esa época del doctor. La Rosario no fue en los 70. En el 70 fue la Rosario. En el 70 y por ahí. ¿Tú crees que la Rosario era sí, por ahí, digo, 70 y pico, con la Falcon Bridge. La Falcon Bridge fue primero y después fue la Rosario. La Falcon Bridge fue en el 67, 66. Entonces, no, en los 70, 60 y pico. Sí, 67. Bueno, la cosa fue en el gobierno, yo recuerdo que fue en el gobierno de Balaguer. Claro. Pero la Alcoa es fuera de la época de Trujillo. No, sí, la Alcoa era mucho antes, Bolsita ya, mucho antes de eso. Pero la Alcoa era de Pedernales, sí. Te decía que esa inversión, ese proyecto, después don Antonio Guzmán, en el año 79. Pues la nacionalizó. Bueno, la compró. La compró, claro. Pero compró como con recursos del Banco Central. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, 45 millones de dólares. Por ser esos recursos del Banco Central, eso fue propiedad del Banco Central, porque el gobierno no tenía cuarto para comprar eso, ¿tú entiendes? Ajá. Entonces, el Banco Central era el accionista, el principal accionista, el propietario, porque era el propietario del 100% de quien se dio cuenta de eso fue porque ellos pusieron a vender eso en la bolsa de Nueva York. Fue Nanita Espaillá que se dio cuenta de que la Rosario la estaban vendiendo. Y él se lo dijo al presidente Guzmán y Guzmán lo compró. La cosa fue que Guzmán la compró y eso inteligentemente la dejaron en manos de la Rosario Resource, que era una buena administradora para que administrara eso. Bueno, hubieron un invento, poner unos administradores dominicanos para que acabaran como acabaron con Corde, tú sabes. Pero ahora acabaron con ella. Cuando vino Balaguer en el año 86, volvió otra vez, sacaron a la Rosario, pusieron administrador de dominicanos y ahí se acabó eso de un día. Es el único país del mundo que una mina de oro quiebra. Eso ni le respondían al Banco Central. Ni le respondían al Banco Central porque había militares metidos ahí también. Luis Manuel, en el único país del mundo que una mina de oro, quiebra fue República Dominicana. No fue que quebró tampoco. En manos de un supuesto. Más que quebró fue que lo que quebró fue las operaciones. Pues el oro estaba ahí, nadie se lo robó. Por el tema del método que era de sulfuro o si no era. Lo que pasa es que yo fui que hice el estudio de sulfuro cuando fui director de UNAPLAN. Contratamos al Banco Interamericano de Desarrollo y contratamos unos técnicos argentinos que trabajaron en ese programa. Le cogieron miedo porque la tecnología de ese momento era muy jodida. Bueno, inclusive ya habían empresas japonesas que se iban a instalar en Samaná para coger el sulfuro que salía de la mina. Y era, ¿tú entiendes? Balaguer no quiso. Le cogió miedo al asunto de los sulfuros. La tecnología era jodida. ¿Tú entiendes? Y entonces no se paró y no siguió esa operación. Pero en la época de Balaguer hubieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, se crearon unos fondos especiales cuando el precio del azúcar se subió a 64 centavos de dólares. En el 76. 74. Fue 74, 75. Duró 2 años la gracia. En el 75 fue 45. Duró 2 años la gracia.
y Balaguer le metió una le ayudó mucho el presupuesto. Bueno, no, porque él creó un fondo en el Banco Central que era manejado por una comisión, inclusive de las mismas empresas privadas. Sí. Y con esos fondos, la Central Romana se modernizó. Vicini hizo modernizó el Cristóbal Colón, sí. el mejor ingenio no, y Catarey, del mundo. A Catarey yo creo que lo con Balaguer fue que siguió. Bueno, Catarey cerró después. Bueno, no, lo que pasa, espera. El CEA cogió los cuartos para programas sociales. El CEA no gastó un centavo en modernización de nada. Exacto. Por eso tú ves que no queda nada del CEA. Exactamente. Porque se lo cogieron todo. Dejó al tal de Barahona joderse. Entonces, eso es un ejemplo de cuando aquí hay crecimiento súbdito de precios, ¿no? ¿Verdad? En que son una especie de bolsa que tú creas, ¿no? ¿Verdad? Para que en tiempos malos o que se necesita asumir mayor tecnificación. Ahí están los cacaoteros chiquitos peleando porque agricultura nunca lo ha ayudado a ellos a mejorar los niveles de productividad, nunca. Hay que un departamento de cacao, pero por ahí no se ven. Tanto fue así que aun cuando el cacao está subiendo, las exportaciones están bajando. Sí, por el volumen. Porque la producción, o sea, el precio sube, pero la producción de aquí no subió, porque no ha habido un programa de ayuda. Pero tú sabes, Ezequiel, el café se ha disparado en los mercados internacionales también. Sí. Y nosotros no tenemos café. Porque hay una baja producción en Brasil. Vamos a continuar después de la pausa. Vamos arriba. Hay una baja producción en Brasil. Y lo que... Continuando con su programa en 3 puntos económicos, hoy jueves. Sí. Luis Manuel, tú tenías el tema de la economía. Yo tengo un tema, de la economía, independientemente de las 75.000 cédulas, 3.000 pesos. Yo creo que ya hablamos de este tema. No, pero miren, yo creo, y que me van a disculpar porque no es un asunto... Ya clarificó bien lo de Barrigol, ¿no? Sí, pero hay que ser responsable cuando tú manejas un ministerio o manejas cualquier cosa, ¿no? Una empresa, pero si es pública, con más razón. Porque los ministerios son para fortalecer las políticas públicas, para hacer que se ejecuten y que se ejecuten con equilibrio y con un sentido racional y en un equilibrio social. En el caso del Ministerio de Trabajo, ¿cómo se despachan? Un día, o sea, 3 días antes, 4 días antes de las elecciones, a decir que van a subir un 20% al salario del sector de la construcción. Eso lo vi, sí. 10% en junio y 10% en junio. Pero lógico. 10% en junio del 2024 y 10% en el 2025. Se despachan ahora diciendo eso con un sector que está caído. O sea, tú le subes el mes que viene un 10% a ese sector. Y tú lo que vas a cerrarlo más. No, y hay un problema. Un sector que está que tiene un crecimiento muy bajo. El cemento de que se ha disparado muchísimo, yo no sé por qué también. Pero que no se está vendiendo nada. Yo porque no quiero dar nombres acá, porque no estoy autorizado. Pero aquí hay empresas de las que construyen apartamentos de bajo costo y de mediano costo, que en el mes de abril vendieron 3 apartamentos con una oferta de 800 apartamentos, señores. Tienen en oferta 800 apartamentos y me han vendido 3. Pero, Ezequiel, ¿cómo lo de la clase alta se están vendiendo? Que no se están vendiendo, hermano. Eso se está construyendo porque tiene el sistema de fiducia. Es porque no se para la construcción, pero no se está vendiendo nada. Pues eso es lo que le estoy diciendo desde hace un tiempo. Entonces, viene ese ministerio y se despacha con un 20% de salario. En vez de resolver otro problema. Cuando tú le subes un 20% al sector de construcción. Pero mira, yo iba a comprar un apartamento y me lo sacaron de la mano. Tiene 3 contribuciones. Porque vino otro. Bueno, porque da un chin más. ¿Tú sabes por qué tiene el plan de pensión de la 8701 y tiene el FOPECON
también tiene el fondo de pensiones de la construcción. De obrero de la construcción. Pero ¿cómo es posible? Son dos. No puede ser. Entonces, es que a mí eso me molesta. Es decir, en vez de hablar del código laboral claro y no cogerle miedo a la politiquería y decir que hay que resolver. Ahí se escribió en esta misma semana el economista Jaime Aristegui, hablando de la cesantía. Jaime Aristegui. Diciendo que hay que cambiarlo. Y sugirió el seguro de desempleo. A veces el seguro de desempleo sí. Es buena la idea, pero ¿qué es lo que se dice? ¿Quién va a administrar el seguro de desempleo? ¿Quién lo va a administrar? ¿La Superintendencia de Seguro? ¿O otra institución? ¿Esa institución va a tener lucro? ¿No va a tener lucro? O sea, es complicado el tema. Lo que hay que hacer es establecer salarios mejores, que el gobierno intervenga en eso, pero quitar la cesantía. La cesantía crea un problema de competitividad. ¿Por qué? Porque las empresas no votan al empleado, no lo desvinculan, aunque tenían que desvincularlo, porque no rinde, porque no tienen cuarto para pagarle esa cesantía. Pero Ezequiel, mira, ahí hay una posición de que los obreros, y la secretaría no se va a ir en contra del sindicato, te lo estoy diciendo, están rígidos con eso y los empresarios están rígidos en su posición. Entonces, no hay algún mecanismo intermedio que pueda ser subsanado. Solamente en ese tiene sentido. que ser, eso nada más tiene que ponerse los pantalones y quitar esa cesantía. Y olvídate, se va a dar cuenta en el tiempo el obrero, que le conviene más. Porque dime tú, vamos a decir esto. La ley dice que si tú desvinculas, tú le tienes que dar sus prestaciones, que es más o menos un salario anual. Tú agarras lo que recibió los últimos 6 meses, el promedio, y tú le das, si tiene 10 años, un salario por cada, es más o menos, un chin más, un chin menos. Siempre es un chin más. Entonces, un empleado que gana 30,000 pesos, vamos a ponerle 25,000 pesos, tiene 10 años. La liquidación anda por los 300,000 y pico pesos. ¿Está bien? En 10 años. Ok. Ponle a ganar 35. 350. 10,000 pesos por 10 años. ¿Cuánto es? 1,000,000. Es 1,000,000. ¿Recibe más o recibe menos? Si tú quieres, ahórraselo. Entonces, dale un porcentaje de ahorro y pónselo en el negocio, que él lo puede usar como financiamiento y seguro para comprar un vehículo, para comprar una casa. Te va a servir más. Pero eso es lo que pasa, que ese es el golpe que no quieren dar y lo que no quieren arreglar los gobiernos. Cualquiera, todos. No nada más. Ningún gobierno se quiere arreglar porque, esos son votos. Porque si ahora yo quiero mi reelección, perfecto, pero después quiere la reelección del partido. Pero si es beneficioso para el obrero, ¿por qué el obrero se porque los dirigentes sindicales viven de esa vaina. Viven de hablarle mentiras, de hablar de falsedades y manipularlo. Explique otra vez el mecanismo para que la gente lo entienda, porque sobre eso se ha hablado mucho. Los empresarios no pueden subir salarios porque le sube el pasivo laboral. Un pasivo laboral que después tienen que tener el empleado obligado, aunque no tenga productividad, porque no tienen cómo pagarle el pasivo laboral. Explica lo que es el pasivo laboral, porque que la gente no entiende. Pasivo laboral es la deuda que va asumiendo el patrón a medida que el empleado va quedándose más tiempos en la empresa, porque es un derecho que tiene, según ley, el empleado, de que cada vez que es desvinculado, se calcula el porcentaje. Desvinculado es cuando se saca de la empresa. Cuando lo sacamos. Se cancela. Okay. Cuando saca un empleado, tú le dices al empleado. Ese pasivo se le devuelve al obrero. Sí, claro. Okay. Ese dinero que es un pasivo. Eso es lo que tú dices, que se va acumulando y aumentando con los aumentos de los sueldos. Entonces, un empleado que gana 25,000 pesos, tiene 10 años en la empresa, el promedio, ¿cómo se saca ahí? ¿Cuánto ha recibido en los últimos 6 meses? 25,000 pesos. Multiplícalo por 10 años y hace una tasa, vacaciones, preaviso, y te da como 300,000 pesos. No te da más de ahí. 10 años para ganarte 300,000 pesos. Si el empresario no tuviera ese tema de la cesantía, fuera más productivo, te pudiera desvincular. Pero también el obrero, el empleado, se puede ir de la empresa sin ningún tema por ese pasivo laboral. ¿Por qué? Porque hay
empleados que no se van de una empresa a otra. Por eso. Porque tienen 2 millones de pesos acumulados y sé que si me voy pierdo, porque esa es otra cosa. La ley, si eres tú que renuncias como empleado, tú pierdes el no derecho. te da un centavo, pierdes todo tu derecho. También es injusta ahí la ley, porque un empleado bueno que tiene 20 años no se atreve a irse a una empresa que le va a pagar más por su experiencia, su conocimiento, know-how, para no perder lo que tiene atrás. que le van a pagar el doble del salario y dice, sí, tú me vas a pagar el doble del salario, pero es que yo no quiero perder mis 2 millones de pesos por ese pasivo laboral. Pero ha recibido menos y tampoco se quiere ir, porque va a perder todo su dinero. Y eso es natural, pensarlo. Ahora bien, si el empresario no tuviera ese pasivo laboral, pudiera en vez de 10, en vez de 25, pagarle 35. Si lo que queremos es decirle, esos 10, pónselo de ahorro, que él lo pueda utilizar como garantía de sacar una casa, sacar un carro, hacer un negocio. Está bien, hasta de vincularse por un negocio que tiene. Va a agarrar y va a ahorrar esos 10,000 pesos más por 10 años, ahorra. Yo puse 1 millón y no es 1 millón, es 1.200.000, no 300. Es 4 veces más lo que ahorra. Pero mira, con ese Ezequiel. Pero eso hay que ponérselo. Pero eso tiene que ser quién. Pero Ezequiel. El político que maneja el país en el momento. Y los aportes que hacen los empresarios a los fondos de pensiones. Aparte. Es lo que yo te digo, que eso es un adicional también. Es un cargo, porque esos fondos son como eso mismo. Eso es aparte. Eso mismo que él está acumulando para la cesantía, tiene la misma función de los fondos. Correcto, y apuesta. O sea, que 2 veces. Es que Luis Manuel. Es que 2 veces. Es que Luis Manuel, cuando se estaba discutiendo el 8701, a los empresarios se les convenció para que la aprobaran y la aceptaran, porque al siguiente año le iban a quitar la cesantía. Iban a hacer una reforma laboral. Fueron engañados. Sí, como la reforma fiscal. Fueron engañados. Vamos a continuar con este tema después de que regresemos de la pausa comercial. Vamos arriba y regresamos. Y aquí todo dura 20 años. Bien, señores, continuando con su programa en 3 puntos económicos. Pues tú sabes que ahora hablando de esto, me acordé de Gardel, que parece que él fijándose en República Dominicana y la cultura de nosotros, decía que 20 años no eran nada, porque aquí 20 años, fíjate, la reforma duran 20 años. Claro. 40. Un obrero que pueda tener un ahorro basado en ese sistema nuevo, de 1 millón, 2 millones de pesos a cabo de gozo, puede sacar una casa de bajo costo, de 4 millones de pesos, pero al mismo tiempo él se está yendo para que le paguen más o le van a pagar más. O sea, es que yo no estoy entendiendo por qué dejamos que los dirigentes sindicales sigan manipulando. Entonces, ya que el presidente Abinader está cogiendo un liderazgo fuerte en la sociedad dominicana, ya que se está erigiendo como un gran líder, aproveche y ponga los códigos que tiene que poner, haga los cambios que tiene que hacerse para que este país se enrumbe el desarrollo y el progreso. Pero tú porque aquí crecemos económicamente, no hay ningún problema, eso es indiscutible, pero no hay desarrollo. Que estamos hablando de este tema que está tocando a la cesantía y está tocando a los fondos de pensiones. El problema de los fondos de pensiones es que el aportante no tiene derecho a hacer ningún giro para beneficiarse de nada. No. Y eso es un punto que va a tener. Pero en ningún sitio es así. Pero por lo menos que tenga capacidad de poder girar para comprar una casa o pues su ahorro que están ahí también. Está bien, pero eso es lo único que puede ahorrar. Lo único que puede ahorrar en base al salario de este país es eso lo que está ahorrando. Pero que no le retire el dinero, porque puede ser de garantía, no, pero no te estoy diciendo que le retire el dinero, pero que él se beneficie también. Y que sea para comprar una vivienda. Utilizarlo para una compra de vivienda, para la reparación de su vivienda. ¿Tú me entiendes? Puede ser. Okay. Eso hay una economista que está planteando eso muy bien. Pero hay un detalle que yo iba a preguntar. ¿Cuándo se debe de considerar una ley que ya está vieja o desfasada? Cada 10 años deberían revisarse esa ley que afecta a la mayoría de la gente. Sin embargo, la ley de la seguridad social. Aquí tenemos ley desde 2001. Tiene 23 años. 2001. Sí, y hay leyes de cuando pero qué bueno que tú lo hablas de eso.
esa ley hay que modificarla. Pero ¿sabes qué es lo que quieren? Que en vez de un 10 entre empleador y empleado, aporten un 16. Si volvemos a lo mismo, a un 20 el empleado y un 80 el empleador, estamos hablando entonces de que es un 3 y un 13. Entonces, cuando el empleador tenga que dar, en vez de un 8, un 13, y también tenga que dar con la cesantía, ¿hasta dónde quieren llegar? Para la seguridad social que tú dices. Sí, quieren quebrar. Por eso te dije que ahí hay un paralelismo entre lo que es la seguridad social y lo que es los fondos de pensiones. Exactamente. Y quieren quebrar a los empresarios. Por eso es que hay que ponerse a una. Los empresarios, bueno, está bien, aquí los obreros tienen más fuerza política, más fuerza que lo político, en lo político que los empresarios. No, pues está bien. Cuando las empresas dejen de crear riqueza, ¿qué es lo que vamos a distribuir? Pobreza. Porque la pobreza no se distribuye, señor, es la riqueza. Los gobiernos están para distribuir riqueza. ¿A partir de qué, Luis Manuel? A partir de las contribuciones de impuestos. Porque el gobierno es un recaudador. Hay gobiernos que son creadores de riqueza con empresas, pero el gobierno es lo que es un recaudador. Administra y distribuye. Que hasta ahora todos los gobiernos que han distribuido un déficit eléctrico. ¿Verdad que tú hablas mucho de eso? Tiene 50 años. Sí. ¿El qué? Los problemas de aquí, el de la sede es más, 50 años. Es más. Es más. No, 50 años estoy 64. hablando de 74, pues son 50 años. 64. Desde cuando Sauri. Desde cuando Sauri. No, es mucho más. No, cuando Trujillo no. Cuando Trujillo había que la luz. Pero Trujillo fue que la dañó. No, pero ¿cómo va? Trujillo fue que no comenzó a cobrarla. ¿Pero cómo va a ser? Trujillo no comenzó a cobrar la luz, él es que no cobraba la energía. No, pero había luz, viejo. Pero no la cobraba. A partir de ahí usted comienza yo no sé a partir de ahí usted comienza a fuñir porque la base fue él. Si había un apagón que daba energía eléctrica sin cobrar. Igual que el agua aquí es un desastre porque no la pagan. Pues yo dudo mucho que no cobraban, porque esas empresas eran todas de ellas y había que pagar un cuarto. Y el agua no la cobran. Aquí la basura el pobre no la paga. Eso es verdad. O sea, que es un problema básico social que hay. Aquí no se paga nada. Exactamente, ningún servicio público es bueno porque no se paga, pero los que lo pagan no lo reciben bien. Y cuando pagan se lo cogen, ese es el problema. Exacto. Es un círculo vicioso que hay. Bueno, círculo vicioso. Sí, porque no es virtuoso. No, nada virtuoso. Entonces yo creo que nosotros debemos comenzar a ser competitivos. Y eso es un problema que muchas empresas extranjeras comienzan a evaluar. ¿Entiendes? O sea, esa se evalúa mucho. Es verdad que aquí hay inversión extranjera directa muy buena. Estamos en 4.200 millones de dólares. Perú va a recibir 9.000. Nosotros creo que no pasamos otra vez de 4.000 en este año. Pero es porque también piensan mucho en invertir. Porque que esa cesantía es madre. En la madre que da el pasivo laboral, señores. Aquí no hay una empresa, mire. Eso se lo digo yo. Eso lo digo yo a boca llena. Aquí no hay un empresario, por más rico que sea, que tenga cuarto para pagar pasivo laboral. Esos empresarios, que aquí hay una empresa, un grupo empresarial que tiene 22.000 empleados. 22.000 empleados tiene ese grupo empresarial. Métale el cálculo, el lápiz a ese pasivo laboral. Romana es 22.000. Cierre esa empresa, a ver quién paga. Romana es la única que puede tener 22.000. Grupo Ramos. El mayor empleador de este país es Grupo Ramos. ¿Ramos? Sí, Grupo Ramos. Mayor empleador de este país es Grupo Ramos. Con los Sirenas. Le sigue con Pepín la Sirena. Sí, le sigue Pepín Corripo. Hoy Nacional. No, el Nacional se queda todavía un chin por debajo de Pepín. Sí. El Grupo Ramos tiene tanto. Sí, con la Sirena. El mayor empleador de este país se llama Grupo Ramos. Pero ve acá. Pero métele el lápiz, yo quiero que me digan a mí si ellos tienen capacidad para pagar ese pasivo laboral. Ezequiel, zona franca, ¿en qué se diferencia en ese sentido de las industrias nacionales, de las empresas nacionales? No, la cesantía ¿cómo va. es cómo es pasa que los salarios son franca? bajitos. Son bajitos los salarios. No, ya está subiendo. Entonces te digo, ¿cómo es el comportamiento? Bueno, ellos tienen que pagar pasivo laboral, de eso no lo salva nadie, pero ellos lo evalúan eso. Eso. Sí. Esa empresa extranjera. Sí, señor. Ahí no lo salva nadie. Ese código no está exonerado. ¿Tú estás seguro? Seguro. Es seguro que queda en su cuarto se esperar. Ahora, ¿cómo ha estado la economía argentina en esta semana?
Se supone que ha bajado la inflación. Ha bajado la inflación a un solo dígito. Yo insisto que Milei no lo está haciendo mal. Lo único que es la forma. Él no necesita ser tan avasallante y tan arrogante y prepotente y lo que sea que diga. No es necesario. Bueno, para hacer lo que él quiere hacer, no es necesario hacer tantas... Tú sabes lo que es decirle analfabeto a Andrés Manuel López Obrador. Bueno. Dígale lo que usted quiera, pero no analfabeto a un presidente de la República. Pero mira, estamos hablando de la Argentina. Está bien, pero la forma. Estamos hablando de la Argentina. Él no lo necesita. ¿Tú sabes 13% del Producto Interno Bruto eliminó el déficit fiscal del gobierno? 13%. Tenía que hacerlo. Lo felicito. Brutal. Aquí Balaguer lo hizo en el 90, ¿no era? Para el 91. Lo felicito. 5% del producto, histórico eso. Lo felicito. Ahora, 13%. Lo felicito, bueno, pero no tiene que estar insultando al presidente de la República. Pero eso es otra cosa, viejo. Es otra cosa. Es que eso demuestra que es loco. Ustedes meten en los problemas personales de la gente. No, eso no es personal. Jóvenes, se nos quedaron muchos temas en carpeta. No es personal, es un presidente de un país. Deja eso, pero él le dice muchísimas cosas también, Maduro. Y él se merece que le digan loco. Porque hay una camarilla de 4. A él se merece que le digan loco. Loco, pero está con todo y loco. Lo está haciendo bien, pero es loco. Este escenario, así que nos vemos el jueves que hay loco inteligente. Y valiente.